Señor, te miramos aquí en esta hora. Concédenos atender a tu voz, Señor. Pedimos que tú nos guíes en la lectura de tu palabra, Señor. Te pido que tengas misericordia de mí y de todos tus hijos aquí presentes, de todos nosotros, Señor. Pedimos que tú seas abriendo nuestro entendimiento para poder captar lo que tú nos quieras hablar, recibir de tu parte, de tu palabra, lo que sea tuyo, Señor. Limpia nuestros corazones. No permitas que nosotros pongamos ningún sabor nuestro a tu palabra, sino que seas tú sazonando con sal tu palabra, Padre. Ten piedad de nosotros, que nosotros somos falibles, pero tú eres el único infalible, Señor. Queremos mirarte a ti en esta mañana. Guárdanos, Señor, para ti. Y sigue bendiciendo a tu iglesia, Señor. Tú nos has bendecido con toda bendición espiritual, oh Padre, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esta mañana nos ponemos, Señor, o más bien queremos ser conscientes de esta posición en la que tú nos has puesto en Cristo Jesús en lugares celestiales, Señor. Y permanecer allí, Padre, en el nombre de Jesús, para que tú seas reinando en nuestra vida, Señor. Ten misericordia de nosotros y que tu gracia abunde y sobreabunde en medio de tu iglesia, Señor. Guárdanos para ti, Señor. Mantén a raya, Señor. Ponle un muro, Señor, al enemigo, para que no pueda estorbar, Señor. Tú le pongas impedimento a Satanás y podamos estar atentos a ti, Señor. Que tú seas reinando, moviéndote con toda libertad en medio de nosotros en esta mañana, Señor. Y librándonos de todo obstáculo, Padre. Guarda nuestra mente, podamos estar atentos a ti, no distraernos con nada, Señor. Que tu mente, la que tú nos has dado, la tuya, Señor, prevalezca en esta hora, Padre, en nombre del Señor. Amén. Amados hermanos, en estos días el Señor nos ha permitido seguir una pequeña serie de la palabra del Señor acerca de la propia persona del Señor Jesús. Ni siquiera hemos tocado nada acerca de la obra del Señor, aunque se ha mencionado y claro, se incluye, pero el Señor nos ha permitido hablar acerca de algunos aspectos súper importantes, urgentes, que la iglesia esté con los ojos abiertos acerca de la propia persona del Señor Jesús. Satanás mismo presenta otro Cristo diferente. A él no importa que la gente diga Señor Jesús o diga Cristo, con tal que le cambie el contenido, la esencia, como hablábamos la vez pasada, ¿verdad? A las cosas. Nos vamos a hacer un sancocho de gallina y nos sirven, pero no hay gallina. Entonces, en realidad tiene el nombre de sancocho de gallina, pero no hay gallina, entonces no es sancocho de gallina, aunque tenga papa, plátano, arracacha, lo que sea. Pero si no tiene gallina, pierde la esencia, lo que es un ejemplo muy bajo, ¿verdad? Pero asimismo, Satanás, aunque uno puede estar saltando, brincando, lo que sea, pero si Satanás logra quitar a la persona del Señor Jesús del medio o confundir a la gente acerca de quién es el Señor Jesús, ahí Satanás está ganando la batalla. Porque nuestra única defensa es el propio Señor Jesús. El Señor le dijo a Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. El propio Señor Jesús se presenta como nuestro escudo y nuestro galardón. Entonces, por más profeta que alguien pueda ser, que se quiera poner el nombre, por más apóstol que se quiera poner, por más maestro, lo que sea, pero si no trae la palabra del Señor Jesús, que es la que exalta el Espíritu Santo, dice el Señor que no la reciba. Entonces, cuando estamos leyendo, debemos examinar. No importa quién está hablando, pero si es la palabra del Señor, la recibimos y que nuestro corazón ojalá esté ya arada como buena tierra para que el Señor pueda dar fruto en nuestra vida. Nosotros cuando tenemos que poner atención, qué es lo que se dice, cuál es la confesión acerca del Señor Jesús, que trae cada espíritu. El apóstol Juan no dice, no coman todo entero, eso con tal que esté bonita la cosa. No, dice examinar los espíritus a ver si son de Dios. Entonces el apóstol Juan no dice traguen todo entero. El apóstol Pablo también, primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20, dice no menospreciéis las profecías.
no hay que menospreciarlas, pero él dice examinarlo todo. Hay que examinarlo todo. Retener lo bueno y absteneos de toda especie de mal. También dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, dice que el espíritu de los profetas esté sujeto a los profetas. O sea, hay que sujetar el espíritu, no quedar como algunos intentan y se caen al piso y quedan totalmente en blanco, no. No, hay que sujetar el espíritu. No que el profeta se sujete a su propio espíritu. Aquí no está hablando del Espíritu Santo, sino del espíritu con minúscula, del espíritu humano, ¿verdad? Y que queda así como en especie de medio o de santero, no, así no. El Señor vino a dar espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dice, adorar al Señor en el espíritu, pero adorarlo con el entendimiento. Amén. Dice, orar en el espíritu, pero también orar con el entendimiento. Y por eso el Señor reprende en Ezequiel a muchos profetas que eran insensatos porque hablaban de su propio corazón. ¿Qué es insensato? La palabra insensato quiere decir que no usa sus sentidos. La sensatez es usar los sentidos. Y el Señor nos ha dado la mente. ¿Amén? La mente de Cristo en el Espíritu. Poner la mente en el Espíritu, dice Romanos 8. Si ponemos la mente en el Espíritu y estamos atentos a ver si es del Señor, el Señor nos va a dar vida y paz. ¿Amén? Y el Espíritu lo que hace es revelar a Cristo, glorificar a Cristo. ¿Amén? Primero revelarlo a nosotros. Por ahí empieza la obra de Dios. La obra de Dios empieza por una revelación. Amén. Empieza por una revelación. Y a partir de esa revelación, ya Cristo morando en nosotros, Él se empieza a formar en nosotros. Pero debemos tener primero una revelación. Por eso Pablo a los creyentes en Éfeso les escribe algo y les dice que el Señor les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de su Hijo. Y los efesios, o sea, los hermanos que estaban en la ciudad de Éfeso, era una iglesia madura. Era una iglesia donde Pablo había estado 3 años considerando, dando todo el consejo de Dios. O sea, una iglesia que tuvo el privilegio de ser el centro de la obra en Asia Menor. En Asia Menor había varias iglesias, donde después cuando Pablo fue decapitado, Pablo le encargó a Timoteo, y el Señor a través de Pablo le encargó a Timoteo que se quedara en Éfeso y mandasen a algunos que no enseñaran diferente doctrina, que conducen a disputas y cosas, sino más bien la palabra del Señor que fortalece nuestra fe para ser edificados en Él. Y después atravesaron con una espada a Timoteo, y ahí quedó. Después el Señor mandó a Éfeso al apóstol Juan, y Juan estuvo hasta el final del primer siglo ahí sirviendo a las iglesias en Asia Menor y dando esa vuelta que ustedes ven en Apocalipsis 2, visitando las iglesias, la región, porque hay una parte, además de la iglesia, está la parte de la obra. Como el Espíritu Santo dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he enviado. O sea, el Espíritu Santo, que glorifica al Señor Jesús, representa al Señor Jesús, revela al Señor Jesús, apartó a Bernabé y a Pablo. Bernabé y Pablo hacían parte del presbiterio de la iglesia de Antioquía, de Siria, al norte de Israel, no de Pisidia, que queda más acá en el mapa del Mediterráneo. Ustedes ven acá el mapa y aquí está Israel, aquí está Siria y aquí está Pisidia. Ellos estaban en Antioquía de Siria y primero bajaron aquí y fueron primero a Creta, de donde era Bernabé, ¿sí? Hijo de Bernabé. Entonces ahí el Señor empezó a expandir la obra por Galacia, las regiones inferiores de Galacia, de donde salió después Timoteo, donde estaba Derbe, Listra y Iconio, y ellos daban esa vuelta, viajando y visitando en labor de la obra, evangelizando, empezando en las iglesias, porque el evangelio era nuevo en ese tiempo, y edificando a los santos, para que los santos, con el tiempo, en la medida que iban madurando, ellos también hicieran la obra del ministerio. O sea, el objetivo no era que Pablo y Bernabé se quedaran todo el tiempo ahí, y ellos daban la vuelta para que la iglesia fuera confirmada en la fe, o sea, recibieran al Señor, fueran confirmados, recibieran parte del depósito de Dios, o si no es que todo,
y fueran creciendo los hermanos hacia madurez y ellos tomaran el encargo sobre sus hombros. Pero para eso tenían que madurar en la fe, recibir la palabra de verdad, el depósito de Dios en sus corazones, para después administrarlo fielmente a la iglesia. Y ahí van surgiendo los ancianos, los diáconos. Los ancianos son los mismos obispos o pastores, es lo mismo, son sinónimos. ¿Sí? Obispo significa supervisor. ¿Sí? Pastor es el oficio que hace de pastorear, no de arriar. No es arriar, no son arriadores, sino pastores. ¿Amén? Obispos porque supervisan, ¿verdad? Y maestros porque enseñan. Y de la iglesia iban surgiendo ellos mismos. Amén. Y ellos eran los que hacían cargo de cada iglesia local. Pero la obra, el trabajo de la obra era visitar las diferentes iglesias, a veces un tiempo acá, otro tiempo allá, para visitar a los hermanos y poder hacer un trabajo conforme a la medida que el Señor fuera dando en cada iglesia. Y el Espíritu va dando testimonio en cada lugar, que es el trabajo que hay que hacer ahí. Pero entonces, Éfeso era el centro de la obra en Asia Menor. ¿Amén? Y la iglesia es del Señor. No es ni de los obreros, ni de los pastores, ni de los diáconos, ni de ningún santo, sino del Señor. Aunque eso exista, existen apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero ellos trabajan para la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? La edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que los santos hagan la obra del ministerio, a fin de que seamos perfeccionados y que estemos hasta la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Amén. Amén. Ese es el objetivo. Amén. El objetivo no es poner una bandera, sino que Cristo, que es nuestro estandarte, amén, Él sea el estandarte de la iglesia. Universal y en cada localidad. Una sola iglesia en cada localidad. Amén. En Éfeso había una sola iglesia, los hermanos en Éfeso. En Esmirna otra, en Antioquía de Siria otra, en Antioquía de Pisidia otra, en Jerusalén otra. Ustedes ven que los apóstoles no se repartieron por tajaditas en Jerusalén, no. Todos ministraban, servían a la única iglesia en Jerusalén. Se fueron a Samaria y en Samaria ministraban y empezó la iglesia ahí, y en toda Judea y en Samaria. En Judea es una región, por eso habla de las iglesias de Judea. ¿Sí? Una región, como decía el estado Zulia. Entonces está Santa Bárbara y está Maracaibo y no sé qué otras ciudades. Pero, sí, otras ciudades, pero digamos que se iba formando la iglesia en cada localidad. ¿Sí? Y nadie tiene el derecho de tomar una tajada porque todo el ponque es del Señor. Amén. Nosotros lo que hacemos es colaborar porque Dios en su misericordia nos hace colaboradores de Dios. Amén. Unos somos administradores de los misterios de Dios, otros administradores de Dios mismo en el sentido de pastoreo, y todos los santos administradores de la multiforme gracia de Dios conforme a la operación que Dios da en cada uno. Pero todo en nuestro universo según el deseo del Señor, el objetivo del Señor, da una administración particular a cada uno según como a Él le place. Amén. Entonces nosotros debemos alegrarnos en la comunión y en lo que el Señor le da a cada santa, si es de Dios, si no es de Dios, pues hasta ahí llego yo, pero si es del Señor, abracémoslo, recibámoslo, y que es una bendición porque eso ayuda a la edificación del cuerpo de Cristo, la edificación del templo vivo de Dios que es la iglesia. No habla de bautistas, nada de eso fue por allá en el siglo XIX, en el siglo XVIII, en el siglo XVI, las iglesias nacionales, que eso no existe en la Biblia, ¿verdad? Ni anglicana, ni luterana, ni alemana, ni escocesa, sino una iglesia en cada localidad, mucho menos pentecostal, bautista, no, nada de eso, sino una iglesia, o sea, todos los hijos de Dios, porque la iglesia, ¿qué es la iglesia? Está conformada por todos los hijos y las hijas de Dios, todos aquellos que hayan sido limpiados, perdonados por la sangre de Jesucristo, porque el Señor dice en Hechos 20, la iglesia a la cual Él compró con su propia sangre. Amén. ¿Acaso tú moriste para el perdón de tus hermanos? No fue el Señor Jesús el que murió. Por eso Pablo dice, ¿acaso fuiste bautizados en mi nombre? ¿Acaso Apolo murió por ustedes? No. Y ellos mismos no se estaban peleando, ellos eran muy maduros, Pablo, Pedro, Apolo, no se estaban poniendo a pelear, pero la iglesia misma tenía preferencia. No debemos tener preferencia, nosotros debemos estar en Cristo y recibir todo lo de Cristo, incluir todo lo de Cristo y a todo lo de Cristo, y todo lo que Cristo le daba a cada siervo y sierva de Dios, hasta donde llega Cristo. Si se pasa más de allá, eso, discúlpame hermano, voy, bueno, está bien, usted verá, pero hasta allá no llega Cristo. Pero tampoco debemos ser más angostos que Cristo.
en nuestro corazón estar abierto a la operación de Dios, que sea de Dios y que sea del Espíritu de Dios, porque hay otros espíritus. Pero hay que examinar los espíritus, hay que recibir las profecías, no menospreciarlas, pero examinándolo como iglesia, como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Abstenernos de toda especie de mal, pero reteniendo lo bueno. Y el Señor nos va capacitando en la vida, en el Espíritu, es muy importante. Empezar a percibir el movimiento del Espíritu Santo en nuestro interior. Así como un bebé. Al comienzo, el bebecito, la mujer queda embarazada y no siente nada. Con el tiempo empieza a sentir, dicen que como maripositas, como que se mueve algo, ¿verdad? Hasta que va creciendo y cada vez es más notable, y con el tiempo las patadas son más fuertes, ¿verdad? Y al final está perdiendo karate el bebé dentro del vientre de su madre, ¿verdad? Y así es la formación de Cristo. Al comienzo como que no decimos bien, pero empezamos a percibir como unas cosquillitas, no se habla de cosquillitas de verdad, no, sino en la metáfora, ¿verdad? Sino el percibir del Espíritu, y eso es gradual. Pero también de la disposición que tú tengas de estar en la presencia, en la presencia de Dios, vas a empezar a percibir. Por eso Pablo no solamente dice, sirvo el Evangelio, no, sino sirvo en el Espíritu del Evangelio de Cristo, dice Romanos capítulo 1. O sea, que no se olvida de cualquier manera, sino en su espíritu. ¿Amén? Por ejemplo, Pablo a los colosenses dice, porque ellos habían escuchado del amor de los colosenses hacia los obreros, hacia los hermanos que habían ido a trabajar en el espíritu. O sea, que hay un amor en el espíritu, hay otro amor que no es en el espíritu, ¿verdad? Hay otro que es interesado, que busca su propia gloria, como le dice Pablo a Timoteo, porque hay otros que buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Puede ser un campamento muy lindo, pero si no está buscando lo de Cristo Jesús, qué pena. Esos son los lugares altos que el Señor va a destruir. Pero si es algo con toda sencillez, esperando del Señor, humillándonos delante del Señor, tapando nuestra boca para que sea el Señor el que opere, ahí Cristo es glorificado. Entonces, hay que ir aprendiendo a andar en el Espíritu, a estar en el Espíritu, y en el Espíritu percibir todas las riquezas de Cristo. ¿Amén? El Espíritu no es caerse al piso, no. El Espíritu es la sensatez, seguir al Señor atentos, y por más que tenga títulos, hay que examinarlo todo. Por eso a veces es mejor callar un tiempo y esperar a ver qué hace el Señor. A veces es necesario corregir inmediatamente, a veces no, depende del nivel de la seriedad del asunto que se esté tratando. Pero las cosas son así. ¿Amén? Porque el Señor dice, el que me ama, sienta rico, no. El que me ama, guarda mis mandamientos. Ese es el que me ama. El Señor es muy claro con eso. El Señor nos ama, y por eso Él nos lleva toda verdad, y nos dejó su palabra, la Escritura. Entonces el Señor, hermanos, en este tiempo nos ha permitido avanzar un poco acerca de la persona del Señor Jesús, que es el fundamento. Cristo es el fundamento. No hay otro fundamento sino Cristo que ha sido puesto. Amén. Entonces el Señor nos ha permitido considerar algo primero acerca de la eternidad del Hijo de Dios. Cómo el Hijo de Dios es eterno. La persona del Hijo de Dios ya existente antes de la creación de los cielos y de la tierra. O si no fuera Dios. Y el Padre tiene un Hijo. Y estaba el Hijo junto con Dios. Por eso leíamos. Y hemos insistido en ese versículo. En el principio. O sea, antes de que fueran creadas todas las cosas. Cuando en Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya en ese principio ya era el verbo. ¿Amén? O sea, ya existía. ¿Sí? En el griego dice en arqué, en o logos. O sea, era, en, o existía, ya existía el logos, el verbo. Amén, el Hijo de Dios. Y el verbo era con Dios. Kai o logos, proston teo. O sea, y el verbo era con Dios. Ese pros, o sea, de ahí viene, esa es la raíz de próximo o prójimo. O sea, estaba cara a cara con Dios, es lo que quiere decir esa segunda frase. Y el verbo era con Dios. Ahí vemos la persona del Padre y del Hijo. Amén. En una eterna comunión, y esa comunión entre el Padre y el Hijo, ahí resulta el Espíritu, es la comunión del Espíritu Santo, la que habla en 2 de los Corintios, el último versículo de 2 de los Corintios, dice, y la comunión en el Espíritu, amén. La comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. O sea que la comunión de la iglesia es la comunión del Padre y del Hijo, la comunión de la Trinidad, como el Señor decía en Juan 17, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, aunque es el Padre y el Hijo, dos personas diferentes,
pero ese amor están unidas la una a la otra. Y ese amor es esa danza de amor, uno con el otro y el otro con el uno. Amén. Así como tú, Padre, en mí, yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. O sea, la unidad de la iglesia es la unidad de Dios, del Padre y del Hijo, en el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo, como dice Romanos capítulo 5, ha sido derramado en nuestros corazones. O sea, el amor de Dios, que es el amor del Padre, que le tiene al Hijo y que el Hijo le tiene al Padre. Amén. Ese amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es un regalo de Dios. Amén, amados hermanos. Amén. Es un precioso regalo del Señor. Es la comunión del Espíritu Santo. Entonces, si estamos atentos en el Espíritu, al Espíritu Santo, porque también hay que entender que el Espíritu Santo es la persona, tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo viene a vivir en nuestro espíritu, que es el espíritu humano. Porque Dios, cuando hizo al hombre, sopló aliento de vida. Ese fue el aliento de vida del espíritu, el principio de la vida del hombre humana. Amén. Y a ese espíritu viene a morar el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso dice, el espíritu en mayúscula, Romanos 8, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Y el que se une al Señor, un espíritu es, como está, que nuestra unión en el Señor es en espíritu por medio de la fe. Eso lo dice 1 Corintios 6:17. Entonces hay que entender ese principio, 6:17, 1 Corintios. La comunión de la iglesia es la comunión como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que así ellos sean uno en nosotros. ¿Ven? Esa es la comunión apostólica. Antes de seguir considerando, el Señor me pone esto, una introducción antes de continuar como nos estamos llevando. Leamos en 1 de Juan, es como parte de esta introducción, este preámbulo que hoy que el Espíritu nos pone en nuestro corazón. 1 de Juan dice así, capítulo 1, 1 de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio. Siempre el apóstol Juan nos lleva al principio, hermano. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan que ¿qué estaba haciendo Pedro cuando el Señor Jesús lo llamó? Él era un pescador y el Señor le dijo que soltara las redes y que él lo haría un pescador de hombres. Y ustedes ven el ministerio de Pedro que él hablaba y se convertían 5,000, 3,000, 7,000 por montones. Fue el inicio, amén. Y él le dio las puertas, las llaves del reino. Ya con el ministerio de Pedro empezó la iglesia con los judíos en Jerusalén y también la iglesia con los gentiles en casa de Cornelio. Cuando él estaba en Pope, el Señor lo mandó a que fuera a casa de Cornelio. Amén. Empezó la iglesia con los gentiles. Y ya en Cristo Jesús ya no hay judío ni gentil, porque lo que el Señor purificó por su sangre, nosotros no podemos llamar inmundo. Amén. Amén. Y somos purificados por medio de la fe en el Señor Jesús. Amén. Entonces la sangre del Señor, la gracia del Señor nos ha purificado, nos ha limpiado para hacer un solo cuerpo en el Señor. Amén, amados hermanos. Entonces Pedro empezó el trabajo de la edificación de la iglesia. O sea, el Señor Jesús a través de Pedro, el Señor le dio las llaves del reino a Pedro, o sea, para empezar, para abrir la puerta, tanto con los judíos como los gentiles. Amén, hermanos. Pero ya después el Señor tenía que completar su obra, que es progresiva, con el apóstol Pablo. ¿Y cuál era el oficio secular que hacía el apóstol Pablo antes que el Señor lo llamara a la obra del ministerio? Hacía tiendas. ¿Y cuál es el énfasis principal? Claro que habla de lo otro, de muchas cosas. El énfasis de Pablo, la revelación de Pablo fue el misterio de Cristo, o sea, la iglesia, la edificación del cuerpo de Cristo, hacerle tienda al Señor aquí en la tierra. Amén. Pero después el apóstol Pablo murió en el año más o menos 67 después de Cristo, antes de la destrucción del templo, que fue en el año 70, y quedó Timoteo, y él vivió unos años más, lo traspasaron también en Éfeso con una espada. Eso lo puedes leer en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, que habla de la historia de la iglesia hasta el tercer siglo. Ahí te cuenta qué pasó con los apóstoles y muchas cosas te cuenta ahí, muy interesante poder conocer esa obra. Que no es la Biblia, pero es historia que nos ilustra muchas cosas. Nos cuentan qué hicieron los apóstoles después. Porque el único libro en la Biblia que no termina con amén del Nuevo Testamento es Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo continúa hasta la venida del Señor.
en el milenio y por la eternidad. Por eso no termina, no se cierra como la epístola, sino que continúa la obra del Espíritu Santo. Amén. Inclusive muchos al libro de los Hechos de los Apóstoles al comienzo le llamaban los Hechos del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu en medio de la iglesia. Amén. Ni siquiera tenía título, Lucas no le puso título, sino que el Evangelio era el primer tratado. Te escribo ese primer tratado, Teófilo, para que conozcas las cosas que yo he investigado diligentemente acerca tal. Y ya el Hechos de los Apóstoles dice el segundo tratado, Teófilo. O sea, que el Hechos de los Apóstoles fue el segundo tratado que escribió Lucas, el médico amado. Amén. No tenía, pero claro, son los Hechos de los Apóstoles, porque es la obra que el Señor hace con sus apóstoles. Pues sabemos que la obra del Espíritu Santo con sus apóstoles, con sus siervos en el Nuevo Testamento. Y no trae amén porque la obra del Espíritu continúa hasta el final. Y el Señor dijo que la gloria postrera de esta casa sería mayor que la primera. Amén. Entonces debemos confiar, mirar al Señor, seguir al Señor. El objetivo de los apóstoles del Nuevo Testamento era enseñar, predicar y enseñar a Jesucristo. Amén. Se reunían en el templo y por las casas, dice en el templo porque en esa época todavía existía el templo en Jerusalén. No que haya construido un templo de piedras ahora, no. Muchos ponen ese versículo como ejemplo, pues están muy errados, permítanme decirlo con todo respeto. Porque lo que pasa es que existía, estaba en pie todavía el templo de Jerusalén, que Herodes amplió, y había diferentes salones externos donde algunos hermanos se reunían a orar, a evangelizar. Pero después el Señor mandó que le destruyeran en el templo, y la iglesia se reunía en las casas, en un edificio por ahí de alguien. Un hermano de Éfeso tenía una escuela que antes enseñaba filosofía y él se convirtió al Señor y después fue la casa donde estaba situada la escuela de la obra en Éfeso. Y ahí venían de todo el Asia Menor a escuchar la predicación de Pablo y de ahí se iban a sus diferentes ciudades a llevar el depósito de Dios que Dios le había dado a Pablo para la edificación de la iglesia. Así es la obra, así se va moviendo el Señor. Entonces hay que estar atentos al Señor, como el Señor se va moviendo, seguirlo a Él juntos, ojalá como iglesia. Amén. Porque pregunta, ¿dónde está, Señor? Sigue las huellas del rebaño. Hay que seguir al Señor con su iglesia. No solitos por allá, no como ruedas sueltas, no, sino unidos, porque el Señor nos ha unido a Él mismo. Y uniéndonos a Él nos ha unido unos a otros como un solo cuerpo, que somos la iglesia, la casa del Dios vivo, construida, edificada por Dios mismo, con las piedras vivas que somos sus hijos y sus hijas en cualquier lugar. Y esto en cada localidad como una iglesia en cada lugar, como un candelero en cada localidad, que alumbra por la vida de Dios en cada lugar. Sea donde se reúna nuestro hermano y esta iglesia. No hay una verdadera y una falsa, no. Todos los que son hijos son la verdadera iglesia. Para no irnos a extremos exclusivistas. La verdadera, así si nació de nuevo, así está en el camino y no entienda muchas cosas, está equivocado, pero si es un hijo de Dios, es la verdadera iglesia, porque la verdadera es una sola, porque el Señor se va a presentar una iglesia, una sola, sin manchas, sin arrugas y sin defecto, y Él mismo se entregó en la cruz como provisión, porque la iglesia sale del costado del Señor Jesús, así como Eva salió del costado y le sacaron una costilla, así de la costilla del Señor, así sale la iglesia. Inclusive los científicos descubrieron que aquí en una de las costillas hay unas células madres, que es las células onomatopédicas, que de ahí es posible que vayan a clonar personas. Se muestra ahorita con ese trabajo de la genética, la clonación, preciso aquí de la médula y de la costilla. Y de ahí el Señor le sacó a Eva. El Señor dejó las células madres ahí. Entonces, hermano, de ahí sale la iglesia, de la herida de Cristo en su costado. Entonces, la iglesia es una sola, todos, inclusive en Tiatira, que estaba con tantos problemas, el Señor le llama candelero de oro. Claro, el Señor llama que de Tiatira, ojalá todos fueran vencedores, pero a los que vencen, a los que escuchan la palabra del Señor van a ser vencedores, van a reinar con Cristo. Pero el resto no deja de ser iglesia, no. Es iglesia, candelero de Dios en cada lugar. Amén. Entonces no hay verdadera ni falsa. Falsa es el que se dice ser, pero no es. Pero si ha nacido de nuevo, sí es la iglesia del Señor. ¿Amén? Entonces no le podemos llamar falso al que es un hijo de Dios. Ojo con eso, porque el que toca la iglesia toca la niña de los ojos del Señor. Lo único es que vamos recibiendo un testimonio del Señor y debemos guardar el modelo bíblico. Eso es algo diferente, pero el modelo es abrazar a todos los de Cristo. Amén.
No es decir nosotros sí somos la verdadera, porque en ese caso estamos siendo una secta. Estamos siendo exclusivos y debemos ser incluyentes de los hijos de Dios. No de sus problemas, de sus defectos, de sus errores, no, pero sí de Cristo. El dolor de los trata es el Señor Jesús. Nosotros no vamos a avergonzar a nadie, sino vamos a orar unos por los otros en amor, para que el Señor sea, porque es el que hiere y es el que sana. Y todo opera para bien a los que aman a Dios, conforme a su propósito. Él nos ha llamado para hacernos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es el objetivo eterno de Dios. El propósito eterno de Dios, hacerle bodas a su Hijo. Amén. Y Él le está preparando unas bodas, un matrimonio le está preparando. Nosotros nos estamos vistiendo de gala de Cristo por la sangre de Jesucristo. Entonces, tienen vestiduras blancas. ¿Cómo las ha limpiado? ¿Por su propia justicia? No, por la sangre del Cordero. Aleluya. Esto es una provisión que hay que recibirla por la fe. Amén. Tener la túnica de Cristo, que es Cristo mismo formado en nosotros, revestirnos de Cristo con la fe, del nuevo hombre, ¿amén? Que es la cabeza y el cuerpo, el Cristo corporativo, ¿amén? Entonces, amados, vamos a continuar con lo que el Señor nos ha permitido avanzar acerca de la cabeza, porque de la cabeza se alimenta el cuerpo. Si no hay cabeza, se muere el cuerpo. Pero como hay cabeza viva, por los siglos de los siglos, la iglesia tiene vida, por los siglos de los siglos. Y hay una pregunta para Amén. Así con toda libertad. Vamos con toda libertad. Gracias, hermana. Amén. Amén, así es. Entonces el apóstol Juan dice lo que era del principio. ¿Y por qué damos toda esta vuelta? Porque el apóstol Juan quedó hasta el fin del primer siglo. Y ya se estaban empezando a presentar muchos errores, muchas herejías destructoras, muchos problemas. Entonces el Señor nos vuelve a lo que era desde el principio. En el principio era el verbo. ¿Y quién es el que era en el principio? Volvernos a la persona del Señor y a la obra que Él hizo a favor nuestro. Amén. Que es hecha efectiva en nosotros por la obra del Espíritu Santo ahora en nosotros. Amén. El Espíritu nos trae, nos comunica como ríos de agua viva al propio Señor y su obra preciosa. Amén. Todo lo que Él consiguió a favor de la iglesia para presentarnos sin mancha y sin error. Porque la mancha es por nuestros errores. Vamos caminando por ahí, nos vemos en sus llatas. El Señor es el detergente más perfecto que nos limpia de todas nuestras manchas y arruga por causa de nuestra vejez. Que nos hacemos todo aquello que es del viejo hombre, pero el Señor también ya lo llevó en la cruz. Y ahora en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si permanecemos unidos por la fe a Cristo, Él nos renueva desde nuestro interior. Hay que confiar en el Señor. Ay, Señor, es que yo, sí, claro, tú eres miserable, pero yo, si estás dispuesto, yo te limpio. Amén. Yo te unjo los ojos con colirio. Amén. Y hay disponible para que compres oro refinado en fuego. Amén. Y vestiduras blancas para vestir. Es algo que Dios nos da, pero hay que estar ahí. El Señor toca la puerta y ojalá le abramos. Que no le dejamos afuera, sino que el Señor sea reinando en medio de nosotros. Que el Señor quiere cenar con nosotros y nosotros con Él. Amén. Esa es la cena, comer a Cristo, beber a Cristo. Aunque a veces hacemos un memorial de pan físico y jugo de uva físico, pero es un memorial de algo mayor, de una realidad espiritual, que es Cristo mismo, que nosotros bebemos día a día de Él, por la fe en el Espíritu de nuestro interior. Amén. Entonces, sí, continuemos, amados. Lo que era desde el principio, entonces Juan, ¿qué estaba haciendo cuando el Señor lo llamó? Estaba remendando las reglas. O sea, que Juan tiene un ministerio como de remendador. Amén. Y él dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, el Señor nos vuelve allá, a lo que hemos oído ya desde el principio por los apóstoles y profetas, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, eso es importante, volver al principio, lo que hemos oído, lo que hemos palpado tocante ¿qué? Al verbo de vida, perdón. ¿Y cuál es el verbo de vida? El Señor Jesús, el Hijo eterno de Dios, que se hizo hombre y murió y resucitó. Amén. Para venir a morar en nosotros con el Padre, con su Espíritu. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. O sea, aquí Juan no está hablando teoría, no nos está pasando teoría, sino una realidad de la vida
eterna de Dios, que es su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Amén. Dice entonces, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba, ¿qué? Con el Padre. En la eternidad ya estaba con el Padre, el verbo de vida, ya estaba aquí una confesión de la persona del Hijo y del Padre, ¿verdad? La compañía eterna del Hijo y el Padre, pero ese Hijo que es la vida, porque el Padre tiene vida en sí mismo, como dice Juan 5, y el Padre le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Dice, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, lo que hemos visto y oído, eso, no otra cosa, no lo que te inventes, no algo nuevo, eso os anunciamos, ese es el anuncio del Nuevo Testamento. Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, o sea que la comunión de nosotros es la comunión de los apóstoles del Nuevo Testamento, amén. Pero ¿cuál es la comunión, cuál es la esencia de la comunión de los apóstoles? Mira lo que dice. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. O sea que ellos son un instrumento de Dios para llevarnos a la comunión que ellos tenían. Y es la misma comunión que nosotros como cuerpo de Cristo disfrutamos. Pero ¿cuál es la comunión de los hijos de Dios del Nuevo Testamento? La comunión con el Padre y con el Hijo. Amén. Eso que hemos leído. Gloria al Señor. Y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Aleluya. Ese es nuestro gozo, amado. No hay gozo mayor que este, que ser participantes de la naturaleza divina y ser compañeros de la comunión de los apóstoles, de la comunión del Padre y del Hijo. Amén. Gloria al Señor. Entonces sigamos considerando la persona del Señor Jesús. Ahora sí entremos en materia. Hemos podido considerar la eternidad del Señor Jesús, la coexistencia eterna del Padre con el Hijo, amén, la unión plena del Padre con el Hijo eternamente, amén. Además, confirmar la divinidad del Hijo, porque en el principio era o existía el Verbo, ya existía, pero el Verbo estaba con Dios, junto con Dios, próximo, cercano a Dios, cara a cara con Dios. Pero este Verbo no es menor que el Padre, y el Verbo era Dios. Inclusive en el griego dice, y Dios era el Verbo. Kaiteon en hologos, y Dios era el Verbo. De la divinidad, eso fue lo que consideramos anoche, muchos versos en las Escrituras. Muchos no, algunos, por lo menos algunos, los que alcanzamos a ver anoche. ¿Sí? Vemos al Cristo eterno, al Cristo en comunión con el Padre, la divinidad de Cristo, desde antes de la fundación del mundo, ya el Hijo de Dios antes de todas las cosas, pero ahora tenemos y Cristo en la creación como agente de la creación del Padre, creando todas las cosas juntamente con su Padre y el Padre juntamente con su Hijo. Nada hizo el Padre sin el Hijo, sino que todo lo hizo con su Hijo Jesucristo. Todas las cosas las creó en Él, con Él, son de Él y para Él. Amén. Pero el Hijo de Dios, que habla ahí en Colosenses, Él es antes de todas las cosas. El Hijo. Y dice Hebreos, hablando del Hijo, el Hijo a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Pero ahora ya después de la creación vamos a ver varias manifestaciones o varias actuaciones, digámoslo así, del Hijo en el Antiguo Testamento. Vamos a ver al Hijo en el Antiguo Testamento. Ustedes se acuerdan en Lucas 24 cuando el Señor se les apareció a dos discípulos del Señor en Emaús, que el Señor había resucitado. Y dice que el Señor les abrió las Escrituras, o sea, todo el Antiguo Testamento, y les mostraba a ellos por las Escrituras que eran lo que decían acerca de Él. Amén. Que era lo que las Escrituras hablaban acerca de Cristo, Cristo resucitado. Abre las Escrituras y nos muestran lo que hablan acerca de Él. Y leíamos en Primera de Pedro también, que los profetas escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que había de venir, y todo lo que Él iba a padecer y todo lo que iba a conseguir el Señor después de sus padecimientos a favor de su iglesia. Amén, hermano. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta, todo eso nos da una visión global del propósito de Dios, que es
que su Hijo tenga la preeminencia sobre todas las cosas. Amén. Eso es, debemos tenerlo claro, pero con una visión global de todas las cosas. Pero ahora queremos ver al Hijo actuando en el Antiguo Testamento. Entonces por eso vamos primero a Miqueas, el profeta Miqueas, uno de los profetas menores. Y cuando escuchen profetas menores no es porque sean menos importantes, sino porque son más cortos. Ustedes ven que Isaías, Ezequiel, Jeremías, sus libros son largos, por eso le llaman mayores, ¿sí? Porque sus libros son largos. Y los otros profetas son profetas menores, es porque los libros son más cortos, es por eso, no porque sean de mayor o menor importancia, no. Todos fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios y toda la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Miqueas. ¿Cómo? Sí, después del libro de Daniel. Más adelante. Daniel, un poco más adelante. Miqueas. Capítulo 5. Miqueas, capítulo 5. Hermanos, mira. Y vamos a ver dos versículos que abarcan muchas cosas. Es una porción de la Escritura que nos abarcan varios puntos generales, ¿sí? Es una porción que abarca mucho. Miqueas 5. Pongamos atención acá, vamos escuchando, los que puedan ir con la Biblia y ojalá vayan subrayando o escribiendo los versículos para que después lo puedan repasar y constatar si eso es así. Y lo subrayen, lo tengan ahí. Dice capítulo 5, y sobre todo esto que vamos a leer hoy, yo sé que para muchos es nuevo, y a veces un poco pesado, pero si le damos lugar al Señor vamos a ver lo precioso que es. Pesado digo porque a veces es nuevo, y lo nuevo pues hay que digerirlo, ¿verdad? Pero es liviano porque el Señor lleva todas las cosas. Dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, le está hablando a Jerusalén. Nos han sitiado. Es una profecía cuando sitiaron a Jerusalén, una profecía para el futuro. 5.1. Miqueas 5.1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Con vara herirán en las mejillas juez de Israel. Ay, eso no fue lo que pasó. No hirieron a juez de Israel al Señor Jesús. Es una profecía de los sufrimientos de Cristo. Como con varas hirieron en las mejillas. O sea, está profetizando que al Señor lo hirieron con varas en su rostro, no solamente en su costado. Así fue humillado el Señor por amor a nosotros. Pero tú, Belén Efrata. Belén quiere decir, Belén es una palabra hebrea que es Bethlehem. Lehem es pan en hebreo. ¿Sí? Lehem. O sea, no tengas hambre, si estás en Israel y no sabes hebreo, te dice Lehem, para que te den un poco de pan por lo menos. Si tienes hambre, Lehem. O si vas a vender pan, Lehem. Y Bet es casa. Sí, Bet. ¿Verdad? Casa del pan. Y ahí nació Cristo, que es el pan que descendió del cielo. Amén. Qué preciosa la tipología. Ahí nació David, que es tipo de Cristo, el que tuvo su hijo Salomón, que era figura del verdadero hijo de David. Amén, que es Cristo Jesús. Entonces dice, pero tú, Bethlehem Efrata, pequeña para estar en la familia de Judá. Y ustedes ven que muchas ciudades son gloriosas, Tel Aviv, ¿verdad? Inclusive al sur de Israel, en el Negev, Jerusalén. Pero Belén, una chiquitita olvidada. Bethlehem Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Aleluya. La profecía del nacimiento del Señor Jesús. Ay, pero mira esto. El Señor nació en Belén, pero dice, hablando acerca del Señor, dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. La salida del Señor, del Hijo de Dios, son desde la eternidad. O como decíamos, algunos ponen al Hijo de Dios desde la encarnación. Y eso es un espíritu de anticristo. El Hijo de Dios existía eternamente y sus salidas son desde los días de la eternidad. Amén. Entonces, vamos a tratar de ver hoy sus salidas
las salidas del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento y cómo habló con siervos de Dios en el Antiguo Testamento. El Hijo de Dios actuando en el Antiguo Testamento. Sigue diciendo acá. Pero los dejará, o sea, eso fue la venida de Cristo. Israel lo rechazó y dio en la mejilla, después de Israel, los dejará por un tiempo, no por siempre, y volverá. Así es como abarca diferentes etapas de Cristo, desde la obra del Señor. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará, que habla del milenio, cuando vuelva el Señor por su iglesia, y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este el Señor, será nuestra paz. Este mismo que leíamos, y este era en el principio con Dios, la persona del Hijo de Dios. Entonces vamos a empezar a ver un poco las salidas del Señor Jesús en el Antiguo Testamento, antes de hacerse hombre. Amén. Vamos a Génesis capítulo 16. Vamos a tener paciencia, mucho cariño, vamos a leer con cuidado. Son varios pasajes. Porque hay que ver a Cristo en sus diferentes etapas. Ver a Cristo. ¿Hasta qué versículo leyó hoy? Y la primera frase del 6. Capítulo 16 de Génesis. Génesis 16, dice así. Aquí ustedes saben la historia que Sara le dijo a Abraham, no, como ella era estéril, el Señor dijo que esperara, que él le iba a dar un hijo, el hijo de la promesa, y que en su hijo serían benditas todas las naciones de la tierra. En tu descendencia serían benditas, pero Abraham ya viejito y Sara viejita y además estéril, pues ellos tenían que experimentar el poder del Señor. Pero aquí Sara le entró ansiedad y se afanó y le dijo, no, ve con la criada y tienen un hijo. Y en los tiempos de Abraham existía un rey, un sabio de la época que se llamaba Hammurabi, que es el que en Génesis menciona como Amrafel, Hammurabi, ¿sí? Y él creó un sistema de códigos en la época de los patriarcas. Él no era patriarca, pero era un hombre sabio. Y dentro de esas leyes permitía que si la mujer no le podía dar hijos, podía procrear descendencia de una de sus criadas o de su criada. O sea que, según la conciencia de Abraham, él no estaba haciendo nada malo, sino estaba cumpliendo con la ley de Hammurabi, ¿verdad? Ya después el Señor empezó a perfeccionar y llamó a Abraham, empezó a trabajar con sus hijos, ya después vino Moisés la ley y nos abre los ojos, y ahora en el Nuevo Testamento con Cristo. Amén. Pero el Señor va trabajando en cada uno en su tiempo, en su proceso. Ya ahora tenemos toda la revelación completa y no podemos excusarnos para hacer cosas que no son, ¿verdad? Pero en ese tiempo estaba Abraham, no había la ley. El Señor estaba sacando a Abraham, a apartarlo para tener un pueblo para él. Entonces, situarnos en ese contexto. Pues Abraham no hizo nada de raro ahí, simplemente hizo lo que hizo porque era de ese tiempo. Entonces, eso no se hace hoy, ojo, ¿no? Eso no, eso sería adulterio, ya. Pero había un proceso, ¿no? Pero entonces dice acá, leamos desde el 1. Entonces tenemos tiempo, ¿verdad? Sí. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Ese era el asunto de los sentimientos, se dejó ganar de los sentimientos, pero Dios había dicho que le iba a dar un hijo y él tenía que esperar. La vida del Espíritu muchas veces es así, esperar. Porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas como el ángel. Amén. Amén. Hay que esperar en el Señor, no afanarse, sino ir al paso del Señor. O si no, creamos Ismaeles, que fue el que Abraham tuvo con Agar, y ese Ismael fue un problema para Isaac.
Ismael nacieron los árabes, que han sido un problema para el pueblo de Israel hasta el día de hoy. O sea, adelantarse la obra de la carne, eso engendra muchos problemas. No hay que esperar que el Señor opere en cada uno, no hay que forzar las cosas en nadie, no esperar como el Señor va andando, si no se engendra eso, Ismael. Hasta por bíblico que parezca, pero hay que esperar que el Señor siga operando. Que haya realmente una obra del Espíritu, como oraba el Señor, despierta nuestro espíritu. Si Dios no despierta nuestro espíritu, nos quedamos ahí en la periferia y eso se seca, el cascarón. Trae consecuencias. Exactamente, nefastas. Que nos despierta. Exactamente. Para que no haya Amén, hermano. Consecuencias nefastas que ha sido Ismael hasta el día de hoy. Problemas para Israel. Exactamente. Entonces sigue diciendo: al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llevó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miró con desprecio a su señora. O sea, Agar empezó a mirar con desprecio a Sarai. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Una manipulación total. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mire con desprecio. Hurgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y ojo aquí, hermanos, subrayen esto. Y la halló el ángel de Jehová. Siempre cuando vean en el Antiguo Testamento, como mencionábamos la vez anterior rápido, ya hoy vamos a hacer énfasis en eso, hay que ver que la palabra ángel no es una palabra de naturaleza, sino una palabra de oficio. ¿Sí? Exactamente, vamos para allá un poquito ahí. Entonces, por ejemplo, ponemos a 5 personas acá de naturaleza humana. ¿Participan ellas de la naturaleza humana? ¿Eh? Según la naturaleza que Dios les dio a hacer. ¿Sí? Por ejemplo, ponen aquí 5 plantas. ¿Qué naturaleza tienen? Vegetal. ¿Sí? Ponen 5 piedras. Un carbón, una piedra de río, una esmeralda y un rubí. Son 5 seres de naturaleza mineral. ¿Sí? Pones acá un árbol, aquí una flor, aquí una manzana, una pera y un sicomoro. Son 5 seres, o sea, cosas que existen. Ser es aquello que se dice esto es, uno puede decir esto existe, de naturaleza vegetal. Pero pones a 5 hombres. ¿De qué participan en común esos 5 hombres? Aunque sean de diferentes padres y diferentes oficios. Naturaleza humana. Pero cada uno es un ingeniero, otro es un panadero, otro es una enfermera y otro cuida de los niños en casa. Cada uno tiene un oficio diferente, ¿verdad? Todos participan de la misma naturaleza, pero tienen un oficio diferente. Asimismo, la palabra ángel no es palabra de naturaleza, sino palabra de oficio. Ángel significa mensajero o enviado. ¿Amén? Entonces, dentro de la creación del Señor existen muchos ángeles, criaturas invisibles y ángeles dentro de ellos, ancianos, serafines, querubines, principados, potestades y ángeles de razos, digámoslo así. ¿Sí? Y los ángeles son mensajeros de Dios, así como Gabriel era el mensajero, lo vemos en el libro de Daniel, lo vemos en los evangelios, lo vemos en varios lugares como mensajeros. ¿Sí? Entonces, ángel es palabra de oficio, no de naturaleza. Eso hay que tenerlo muy claro. Y al Señor en el Antiguo Testamento, a medida que vamos leyendo diferentes pasajes, eso se nos va a aclarar. Al Señor en el Antiguo Testamento se le llama el ángel de Jehová. Cuando habla de un ángel, una criatura, dice, y había un ángel. Pero cuando dice el ángel de Jehová, se está refiriendo al Señor, a Cristo en el Antiguo Testamento. Inclusive en el griego, en el hebreo, cuando dice el ángel de Jehová, Jehová es Yahvé. Y ángel en el hebreo es Malak.
Por eso Malaquías significa mensajero de Dios. ¿Sí? Malak. ¿Sí? Y el Señor es el enviado del Padre por excelencia. Es el mensajero del Padre por excelencia, porque nadie conoce al Padre sino por el Hijo. Amén. Nadie ha visto al Padre, pero quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre que le envió. Que le envió, amén. Es el enviado del Padre, aunque por eso ya vimos antes la eternidad y la divinidad. Amén. Para ahora esto tenerlo en su lugar exacto, correcto. Amén. Entonces, en el hebreo dice Yahvé Malak, o sea, Yahvé enviado. ¿Se acuerdan que ya leímos un pasaje que hoy vamos a volver a leerlo, tanto en Isaías 48 como en Zacarías 2? ¿Se acuerdan? Que habla de Jehová que envía y el Jehová enviado. Entonces vamos a esclarecer un poco eso, ese misterio que habrá revelado que es Cristo en todas las escrituras teniendo la preeminencia, porque nada hace el Padre sin el Hijo. ¿Amén? Entonces aquí es Yahvé Malak o Yahvé enviado. Entonces dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo este ángel de Jehová, o Yahvé Malak, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y de dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo Yahvé Malak, aquí lo traducen el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia. Tuve los árabes multiplicados, y yo creo que pero la faz de la tierra son los que más se multiplican. Dice, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Sigue hablando el Señor. Además le dijo Yahvé Malak, o el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y pondrás y llamarás su nombre Ismael, que quiere decir Dios oye, porque Agar estaba clamando, llorando porque se iba a morir y su bebé se iba a morir. De Dios oye significa Ismael. Sigue diciendo, porque Jehová ha oído tu aflicción. El ángel de Yahvé dice que Yahvé, o sea, el Padre ha oído tu aflicción, pero responde a través del Hijo. Amén. Dice entonces, y él será hombre fiero. Y los árabes, ¿cuál es la característica de los árabes? Fieros, ¿verdad? Echando piedra, machete, ahorcando, decapitando y todo, sus hermanos. Y la gente aquí metiendo árabes que dan miedo, no saben por qué están metiendo, dándole la espalda a Israel y apoyando a Irán. Eso es un error gravísimo. Dice, entonces llamó el nombre de Jehová a que con ella hablaba. ¿Con quién estaba hablando Agar? Con Yahvé Malak, el ángel de Jehová. Y mira lo que dice acá. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve. ¿Cómo le está llamando a Agar? Dios, a este ángel. El ángel, recuerden, cuando dice un ángel vino, eso es un ángel creado. O sea, una criatura de naturaleza espiritual como mensajero de Dios, pero criatura. En cambio, este es Dios enviado, Yahvé Malak. El Hijo antes de la encarnación, actuando en el Antiguo Testamento. ¿Vamos en sintonía? Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Amén. Ahora pasemos a Génesis 18 y 19. Vamos a ver las diferentes manifestaciones del Hijo de Dios antes de la encarnación en el Antiguo Testamento, antes de hacerse hombre. Mira lo que sigue, a medida que vamos avanzando, eso se va aclarando más. Capítulo 18 de Génesis, verso 1. Después le apareció, ahí está Abraham, ¿verdad? La historia de Abraham. Después le apareció Jehová. ¿Quién se le apareció a Abraham? Jehová, pero dice que a Dios nadie le ha visto jamás y nadie verá a Dios y vivirá. Porque Dios es invisible, al Padre nadie lo ha visto, pero Él es conocido a través de su imagen, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, de su verbo, sabiduría divina que es su Hijo. Amén. El Hijo mismo aquí nos está apareciendo en toda su magnitud,
o si no también fuera fulminado a Abraham, sino él mismo a propósito rebaja su gloria, así como el apóstol Juan, era el apóstol amado, se recostaba en el pecho del Señor, pero ya cuando Juan tuvo la visión en el Apocalipsis y vio al Señor Jesús glorificado, cayó como muerto, y el Señor le puso la mano y dijo: no temas, yo de aquí, el que estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos, el que tengo las llaves del Hades y de la muerte, levántate, y lo fortaleció y lo levantó. Que a veces no hemos visto bien al Señor, o si no, quedaríamos fulminados. Porque el Señor nos da temor, reverencia delante de Él. Amén. Para no jugar con el Señor es nuestro amigo, pero Él sigue siendo Dios y nuestro Señor, así como nuestro Salvador. Entonces mira lo que dice acá. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y mira, y dice: y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Dice que vio a Jehová y dice que habían 3 hombres cuando alzó sus ojos. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y empieza y los sirve y habla con ellos. ¿Eh? Y adelantémonos un poquito. En el verso 8, tomó también mantequilla y leche y le sirve y tal. Y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, o sea, Abraham: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham. ¿Quién le está hablando ahí a Abraham? Jehová. Qué cosa tremenda. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Es en el tiempo del Señor. Ellos se adelantaron con Ismael, con Agar, pero al tiempo señalado, o sea, en el momento preciso de Dios, en el tiempo espiritual, en el tiempo kairos de Dios, ahí dice: al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara se negó y dijo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así. Ahí Sara se dio cuenta con quién estaba hablando. No es así, sino que te has reído, y por eso Isaac significa risa. Así el Señor le puso risa para que se acordara de que aunque ella se reía, pero iba a ver el poder de Dios. Amén, amados hermanos. Entonces sigue diciendo ahí, en el verso 20: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra, o sea, Jehová sigue hablando con Abraham, se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y ojo aquí, esto es muy importante: y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. ¿Cuántos habían? 3, ¿verdad? Jehová hablaba, y entre ellos había uno que era Jehová, acompañado de otros 2. Vamos a ver. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Amén. Y luego el verso 33. Y Jehová se fue. Primero se fueron los varones. Y dice: y Jehová se fue. Luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. O sea, se fueron unos varones, y ahí Jehová siguió hablando con Abraham. Y en el capítulo 19 dice así: llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma. ¿Cómo si acaso no eran 3? O sea, se fueron 2 para Sodoma a hacer su trabajo, sacar a los de ahí y todo, para hacer caer fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Pero esos 2 ángeles, uno era Jehová, acompañado de 2 ángeles mensajeros, trabajadores, siervos de Jehová. Amén. Y dice que Jehová se fue de él. Amén, hermano.
Entonces sigamos ahí. Ahora vamos a ver otra escena más aclaradora, que nos aclara más. Génesis 32. Dice Génesis 28. Dice el nombre de la que se convirtió en esa persona, la esposa de... No, la mujer de Lot. No dice nombre. Dice Génesis 28. Vamos a enfocarnos aquí en el 28 primero. Ahora la vida de Jacob. Dice así. Salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán. Pongamos atención. 28:10. Que no nos perdamos. Ahí después podemos hacer los comentarios. Pero mira, salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y tuvo un sueño Jacob de parte de Dios. He aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por él. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesús habló con Nicodemo? Y dijo, he aquí verás el cielo abierto. Y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. O sea, la escalera que comunica el cielo con la tierra es el propio Señor Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando Él está, las puertas de los cielos se abren y hay movimiento en los cielos espirituales, subiendo y descendiendo por la escalera de Betel, que es el propio Señor Jesús. Betel es la casa de Dios. Bet significa casa. Betlehem, casa del pan. Pero aquí Betel, casa de Él, de Dios. Puerta del cielo, que es la iglesia, somos nosotros. Amén. Sigue diciendo entonces, una escalera que estaba apoyada en la tierra, porque hágase tu voluntad, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos, que no se quede en los cielos, sino que descienda a la tierra. Y el reino del Padre es su Hijo. He aquí que el reino de Dios está en medio de vosotros, dijo el Señor Jesús a sus apóstoles. O sea, Dios reina en su Hijo y ahora por su Hijo reinando en la iglesia, casa de Dios Betel. Sigue diciendo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí ¿quién? Jehová estaba en lo alto de ella, de la escalera, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Verso 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. ¿En dónde está Jehová? En Betel, en la casa de Dios que es su iglesia. Amén. Y estaré en medio de ella, donde están reunidos 2 o 3, ahí estaré yo en medio de Amén. Esa es la síntesis de la iglesia. Después tiene más cositas por ahí, más peripecias ahí, pero es la esencia de la iglesia. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de todos los hijos en una localidad reunidos como casa de Dios y puerta del cielo. Betel. Terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Capítulo 32. Sigue el Señor trabajando con Jacob, porque ¿sabes qué significa Jacob? Engañador. Y así somos nosotros, el hombre natural, engañador por excelencia. Pero el Señor nos quiere convertir de Jacob a Israel. Israel significa príncipe con Dios, o sea, ya reinando con el Señor, que el Señor ya reine en nuestra vida, que no reinemos nosotros, sino el Señor, quitándonos de nuestras astucias, ¿verdad? Queremos movernos así, esa no, volvernos. El Señor nos vuelve a Betel. Jacob huía y estaba buscando lo suyo y le tocó 7 años trabajar por Raquel y le metieron a Lea. Y después otros 7 años y le dieron a Raquel. Ay, hermano, ¿verdad? Era engañoso y se metió con Labán, que era mucho más engañoso. Así es el Señor. El Señor nos empieza a enseñar poniéndonos en situaciones para que nos pisen nuestros gallitos y entendamos y nos volvamos a Betel,
Ay, este hermano está, sí, tú lo ves así de claro es porque tú eres así, o si no, no lo veías tan claro. Volvernos a Betel, para que dejemos de buscar lo nuestro propio y nos volvamos al Señor. ¡Ay, hermanos! Yo que lo estoy hablando, Señor Jesús. ¡Ay, Dios mío! Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces mira lo que dice acá. En Génesis 32. Estando Jacob en Peniel. Primero, Jacob tuvo una revelación, pero después de la revelación, Cristo viene a trabajar en nuestra vida. Empieza al Señor a contender con nosotros por amor, porque el Padre al que ama disciplina, y al que tiene por hijo para que participemos de su santidad. Amén. Dios es santo, 3 veces santo. Padre y Espíritu Santo, 3 veces santo. Y por eso los serafines que en Isaías 6 dicen santo, santo, santo. La tierra está llena de su gloria, se tapan sus ojos con 2 alas, sus pies a su andar con cuidado con 2 alas y vuelan con las otras 2. Eso es delicado y muy precioso. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas. Claro, todavía no había venido la ley, pues todavía había ciertas cosas que el Señor iba trabajando poco a poco en ellos. Y pasó el vado de Jacob. Los 2 los tomó, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y así se quedó Jacob solo y luchó con un varón. ¿Se acuerdan de Génesis 18? Uno de ellos era el ángel de Jehová, era Jehová mismo, y los otros 2 eran siervos ángeles creados. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Amén. Y vamos a ver en Oseas, marquen acá 32:22. Marquemos acá con una cinta, con un papel, con lo que tengan. Y vámonos a Oseas 12:4. Porque mira lo que decía, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón, ¿verdad? Hasta que rayaba el alba. Mira lo que dice Oseas, otro de los profetas menores, 12:4. Oseas 12, después de Daniel, está Oseas 12:4. Dice el Señor hablándole al pueblo de Israel, dice, venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló. Está hablando de Jacob, ¿eh? Venció al ángel y prevaleció. Vamos a ver quién es este ángel que dice acá, este enviado, este mensajero. Y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Ahí peleó ¿con quién? Con Jehová de los ejércitos, Jacob. Con este varón que peleó. Amén. Allá. Volvamos otra vez a Génesis 32. Sigue diciendo, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba al hombre. Este varón, según Oseas, es Jehová de los ejércitos. Y cuando el varón vio que no podía con él, así era Jacob. Jacob luchaba y luchaba y luchaba y luchaba hasta que el Señor lo venció. Gracias que el Señor nos vence, hermanos, que el Señor nos venza, ¿verdad? Para que dejemos apoyarnos en nuestra propia fuerza y nos apoyemos en el Señor. Esa es la cosa, hermanos. Ese es el kit de la cuestión. ¿Verdad? Dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio de encaje de su músculo, el músculo más fuerte aquí, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré. Gracias al Señor que aunque él era así en su mundo natural, pero él decía lo del Señor, Señor, yo soy miserable, pero no te dejaré hasta que no me bendiga, Señor. ¿Cuál es la bendición del Señor? Aprender a confiar en Él, que Él es Dios Todopoderoso. Esa es la bendición. Dice entonces, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. ¿Acaso él no sabía? Dios no sabe quién es el nombre, claro, pero es para enseñarle algo. Y él respondió, Jacob.
Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, cuando lo descoyuntó, cuando fue quebrantado, ahora sí es príncipe con Dios, porque ahora sí va a reinar Dios en Jacob. Amén. Dice entonces, porque has luchado ¿con quién? Con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara. O sea que ahí ese varón con quien estaba peleando, ¿quién era? Dios mismo. Pero acá se nos dice que nadie verá a Dios y morirá. Pero es que a través del Hijo conocemos al Padre, que también es Dios, juntamente con el Padre. Aquí está el Hijo de Dios actuando, el Yahvé Malach, el ángel de Jehová, el enviado de Jehová, actuando en el Antiguo Testamento. Amén. No entendí esa parte. ¿Cómo? Que yo antes no entendía esa parte, porque yo decía, si la palabra dice que no podemos ver a Dios y vivir, o sea, y como hay parte que dice que vio cara a cara. Amén. Pero ahí vamos entendiendo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a Éxodo 3 y continuemos con Éxodo ahora. Vamos de Génesis a Éxodo 3. Ahora con Moisés. ¿Qué le pasó a Moisés? Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Era su suegro, ¿no? El que consiguió a estas mujeres en Madián. Jetro era el sacerdote de Madián. Tenía la tradición de Abraham y era sacerdote de Madián. Jetro Reuel. En otro lugar en Éxodo nos muestra que Reuel, a los nombres, Reuel Jetro. Dice, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Aquí está en Horeb. Y vamos a ver este monte que es Horeb, monte de Dios. Y aquí dice, y se apareció el ángel de Jehová otra vez, Yahvé Malach, lo mismo que con Agar, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Era el fuego de Dios, no necesita prender un fósforo y nada, no, es la propia presencia del Señor. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, por causa de la zarza que no se quema. ¿Por qué la zarza no se quema? ¿Viendo quién? ¿Quién es este ángel de Jehová? Jehová mismo, el Hijo. Una manifestación del Hijo antes de la encarnación. Que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa. O sea, ahí Moisés iba aprendiendo a acercarse con cuidado al Señor, con reverencia. No de cualquier manera, no salió corriendo y saltó encima a meter su mano en la zarza. No, quita el calzado de tus pies, porque la tierra donde estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy este ángel que se le apareció y que le habló a Jehová mismo. ¿Y quién dice que es este ángel? Yo soy el Dios de tu padre. Aquí se va aclarando la cosa. Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés hizo, cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar ¿a quién? A Dios. Ay, Dios estaba hablando con Moisés. Tuvo miedo. Es Dios mismo, el ángel de Jehová, Yahvé Malach, el Hijo de Dios antes de la encarnación. Amén. Vamos siguiendo la Biblia. Sigue diciendo, y dijo luego Jehová que he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Amén. Entonces vamos más adelante y sigue hablando de este ángel de Jehová, Yahvé Malach, que es Jehová mismo, que es Dios, el Hijo de Dios, y dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Por eso cuando veíamos la divinidad ayer en Juan 8, cuando decía, antes que Abraham fuese, yo soy. La divinidad del Hijo, aquí estamos viendo
la existencia y la obra del Hijo, las apariciones del ángel de Jehová, del Hijo de Dios antes de la encarnación. Yo soy el que soy, y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces dice el versículo 18, dice así, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos. ¿Amén? Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, ¿quién los encontró en el camino? Jehová, Dios de los hebreos, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Amén. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Amén, amados hermanos. Amén. Ahí es clarísimo. Y mira lo que dice ahí también en Éxodo 23. Nos retrocedemos un poquito. Sí, hermano. Éxodo 23. 23:20. ¿Qué le dice de nuevo ahora el Señor a Moisés? He aquí, yo envío mi ángel. Si ve que está con mayúscula, ¿qué traductor discernió? O sea, mi enviado. Envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. O sea, ¿qué autoridad tiene este enviado, este ángel en el sentido de enviado y mensajero, para que Moisés tenga que oír su voz? Porque digo, he aquí mi hijo amado, ya en el Nuevo Testamento dijo el Padre, en el cual tengo contentamiento, a él oído. Y aquí en el Antiguo, hablando acerca de él, guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Amén. O sea, el nombre del Señor está en él. Porque el Padre no está sin el Hijo, ni el Hijo con el Padre. Y el Padre todo lo hace para el Hijo, y el Hijo todo lo hace en el Padre. Y no habla nada que no sea del Padre. Y no hace nada sino lo que ve hacer al Padre. Entonces sigamos en Josué 5. Vamos como Josué tuvo la misma experiencia que tuvo Moisés. Exactamente. Sí, de perdonar, exactamente, hermano Néstor, así es. Entonces, Jueces 5:13. Josué 5:13. Sí, Josué 5:13. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y mira esto, y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Aquí Josué quería hacer como algo político. Bueno, a ver, ¿tú eres de qué color? ¿Eres de nuestra camiseta o de la otra? O sea, quería poner al Señor a elegir, ¿eres de los nuestros? Y mira la respuesta del Señor. A veces queremos poner a los hermanos así. A ver, ¿tú eres de los nuestros o de aquellos? Si son nuestros hermanos, son nuestros hermanos. Y el Señor nos va a poner así, yo soy de los rojos, de los azules, de los amarillos. No, el Señor no se enreda con eso. Él respondió, no le dio explicaciones. Mas como príncipe de Jehová del ejército, como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y él recibió esta adoración. Y le dijo, ¿qué dice mi Señor? Aquí está el Señor. Ahí se dio cuenta que no era un angelito por ahí, ni una personita por ahí, no era Jehová de los ejércitos. Y venía en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque el Padre
le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, en su sabiduría. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Es otra aparición del Hijo de Dios antes de la encarnación. Vamos ahora sí a Jueces 2. Vamos terminando poco a poco. Vamos avanzando. Jueces 2. Jueces 2. Jueces 2:1 dice: el ángel de Jehová, de nuevo, Yahvé Malach. No dice un ángel o cualquier ángel, no, sino el ángel de Jehová, el enviado de Jehová por excelencia. Subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto. ¿Quién lo sacó de Egipto? Este ángel de Jehová, el Hijo de Dios. Yo os saqué de Egipto. ¡Ay, qué misterioso aquí este ángel! Y os introduje en la tierra de la cual había jurado. ¿Y quién había dicho que los iba a sacar de Egipto e introducirlos a Canaán? Jehová mismo. Amén. Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Contad que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz, porque habéis hecho esto. Por tanto yo también digo: no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar que Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Y dice: yo os saqué de Egipto. Y vamos a leer en 1 Corintios 10, antes de continuar en el Antiguo Testamento. 1 Corintios 10. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Aquí está hablando de la caminata de Israel en el desierto, ¿verdad? Y dice que este ángel, que es Jehová, los sacó de Egipto y los guió por el desierto para introducirlos en Canaán. Y aquí dice: y aquella, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, el que se manifestó en el monte Horeb, y la roca era Cristo. O sea, aquí estamos viendo a Cristo en el Antiguo Testamento, el que los guió por el desierto, y ese es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Este ángel de Jehová es Cristo mismo. Vamos otra vez a Jueces, pero un poquito más adelante. En el capítulo 13. 13. Aquí vamos lento, con paciencia. Es necesario confirmar esto: la existencia y el trabajo de Cristo en el Antiguo Testamento. Las manifestaciones del ángel de Jehová de Cristo antes de hacerse hombre. 13:1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció ¿quién? El ángel de Jehová, y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. ¿Verdad? Y acá apareció Manoa, fue de la mujer, y la mujer le cuenta todo lo que este ángel dijo, habló con ella. Y podemos ir al versículo 8.
Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: ¡Ah, Señor mío! Yo te ruego que aquel don de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que haya de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah. Y el ángel de Dios, o sea, el ángel de Jehová, volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Amén. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú? Mira esto. ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Aquí está el yo soy. Yo soy el que soy. Yahvé. Antes que Abraham fuese, yo soy. El yo soy está aquí en el Antiguo Testamento hablando, apareciéndose. Entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir el niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová dijo: yo soy. Respondió a Manoah: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. ¿Verdad? El verso 15. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. ¿A quién? A este ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo ¿a quién? ¿Para qué dice esto? Para que ellos discernieran con quién estaban ahí. Y no sabía Manoah que aquel fuese. Claro, aquí dice ángel de Jehová, pero es que en el hebreo sí se entiende más. Yahvé Malach, o Yahvé enviado. Aquí no sabía que era Jehová enviado, el Hijo de Dios. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Lo mismo que Jacob, ¿no? Dime tu nombre. ¿Cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová, Yahvé Malach, respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Y ayer cuando veíamos, hermanos, en Isaías 9, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Aquí dice: ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es ¿qué? Admirable, o sea, el Hijo de Dios. Que dijo que después cuando la Virgen concebía sería llamado admirable. Gloria al Señor. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña. ¿A quién? A Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. O sea, ellos ofrecieron holocausto ¿a quién? A Jehová. Y Yahvé Malach, ángel de Jehová, se fue en la llama. O sea que ahí él recibió ese holocausto, ese sacrificio, esa adoración. Y por eso se postraron en tierra. Se dieron cuenta con quién estaban. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que aquel era Yahvé Malach. Y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos. ¿Por qué? Ahí tuve un discernimiento, porque él fue el que recibió y dice: ofrece holocausto a Jehová. Ahí los estaba guiando para que ellos vieran con quién estaba, no estaba hablando con cualquiera. Y ofrecieron el holocausto y el ángel subió en la llama y recibió el holocausto. El temor de ellos era porque el que veía a Dios moría, ¿no? Claro. O sea, ellos no, o sea, prácticamente lo hemos visto, o sea, vamos a morir porque lo vimos. Exactamente. Que la consecuencia es morir, el que ve a Dios muere. Amén. Pero aquí no estaba en toda su plenitud y estaban viendo al Hijo, que es la imagen del Pero tenían ese Jesús. conocimiento. Exactamente, como Moisés, por la ley, exactamente. Gloria al Señor, que los hermanos ya van aquí leyendo y viendo. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer ni a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era Yahvé Malach. Y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. Si nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y ahora la tercera persona es la Trinidad. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse
en él. Amén. Y vamos a Isaías 48, y ya vamos terminando. Isaías 48. Aquí viene hablando Jehová, eso lo leímos ayer, pero ya en el contexto de lo que estamos viendo hoy. Viene hablando Jehová y dice: óyeme Jacob, 48:12. Óyeme Jacob, y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero y yo el postero. ¿Quién es este? Ya ves. El que el Señor Jesús dice: yo soy el primero y el postero, el primero y el último. Ya ve, hijo, el enviado de Jehová también. Amén. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje. Por tanto será prosperado su camino. ¿Quién está hablando? Jehová. Acercaos a mí, sigue hablando Jehová. Oíd esto. Desde el principio no hablé en secretos. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor. ¿Cómo así? Jehová enviado por Jehová. El Hijo enviado por el Padre. Amén. Yahvé que envía y Yahvé enviado. Me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Aquí está la Trinidad clarísima. Jehová enviado, Jehová que envía y el Espíritu Santo. Amén. Un único Dios verdadero, trino. Amén. Debemos así. Así dijo Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente. Él es nuestro Maestro. Amén. El Hijo de Dios, el Maestro. Amén. Que te encamina por el camino que debes seguir. Esa es la guía del Espíritu del Señor en nuestros vidas. ¡Ay, precioso este pasaje, amados hermanos! Esto es hermoso, hermanos. Ojalá captemos, el Señor nos dé su ayuda. Amén. Y Isaías 63 también. Cuando ya el Señor dice que el Hijo le entregará todas las cosas al Padre, y Él mismo se someterá de nuevo al Padre al final, ya en la consumación de los siglos, para que Dios sea el todo y en todos. Y en ese contexto está acá, ya en el final, en la profecía. 63:9. 63:9 dice: en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su paz los salvó. Aleluya. El que los sacó de Egipto y los llevó a Canaán. El ángel de su paz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió. ¿Quién? El ángel de su paz, el Redentor del Señor. Y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Amén. Gloria al Señor. Ese es el ángel de Jehová, el enviado del Señor. Amén. Vamos a Zacarías 2 para ir completando ya esto. Zacarías 2. 2:8. Porque así ha dicho ¿quién? Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará él a las naciones. Aquí está Jehová de los ejércitos siendo enviado a las naciones. ¿De qué se trata? Y los despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo. Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Está Jehová de los ejércitos enviado, y Jehová de los ejércitos envía. El Padre y el Hijo, Dios Padre y Dios Hijo, único Dios verdadero y trino. Hermano, clarísimo, ¿verdad? Y sigamos. Dice: canta y alégrate, oh hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti,
Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado. Jehová Hijo y Jehová Padre. Amén. Entonces, gloria al Señor, amados hermanos. Y mira el capítulo 3, verso 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué. Aquí Zacarías tuvo una visión. Y le mostraron una visión. El cual estaba delante de ¿quién? Josué estaba en la presencia del Señor. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Aquí estaba el Señor hablándole a Josué, pero estaba Satanás, que es el acusador de los hermanos. Lo que dice en Apocalipsis. Exactamente. Entonces sigue escrito porque en Apocalipsis dice que está el enemigo acusándonos del alma, o sea, nos está acusando ya. Sí, es el mismo. Exactamente. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprende. Aquí el Hijo dice, mi Padre te reprende, Satanás. ¿Qué cosa? Jehová dijo a Jehová, que Satanás te reprenda. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel de Jehová, y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. ¿Quién quita pecado? El Cordero, Cristo Jesús. Y te he hecho vestir de ropas de gala. Amén. Capítulo 4. Volvió el ángel de Jehová, que hablaba conmigo, y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Amén. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he aquí he mirado, y aquí un candelero todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo, que es Yahvé Malach, respondió, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío, o sea, necesitamos ser despertados en nuestro espíritu y que el propio Señor nos explique cuál es la visión del candelero de la iglesia con un depósito encima con aceite. Eso debemos aprenderlo bien. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. ¿Saben qué significa Zorobabel? Babel significa confusión. Y Zoro, escapado o salido, o sea, que salió de la confusión de Babilonia. El Señor nos saca de la confusión y nos da luz. ¿Y cuál es la luz? No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La palabra del Señor para su iglesia, para el candelero en cada Yo no localidad. vengo hablando con ustedes. Amén. No es con, amén, no es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. La tercera persona, Jehová que envía, Jehová enviado y el Espíritu Santo. Porque el Espíritu viene a glorificar a Cristo, al Padre que dijo a nosotros, a traernos todo lo de Cristo y a formar a Cristo. Entonces, hermanos, ahora sí, hemos dicho que vamos a terminar, ahora sí vamos a terminar. Con ayuda del Señor. Vamos a Zacarías también. Trivianista, gloria al Señor. 6:4. Y este es el primer mandamiento que Dios le dio a su pueblo. Como te dijo el Señor Jesús. Este es el primer mandamiento. Ama a Dios con todo tu corazón, con tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y mira que es el primer mandamiento. Es como una palabra, es como decir la proclamación y la columna de la confesión israelita, de la palabra del Señor para el Antiguo Testamento. Mira lo que dice. Oye Israel. Pásalo. Ya estamos terminando, sigue mi hermano, bienvenido. Este, Dice entonces, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y en Israel es llamado el Shema, o el oye. O sea, ¿qué debe escuchar? Un israelita cuando empieza a escuchar la palabra, un niño, eso es lo primero que escucha. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ya hemos visto el enviado de Jehová a Cristo en el Antiguo Testamento como el ángel de Yahvé o Yahvé Malach. Todos estos versos para confirmar la manifestación de Cristo antes de su encarnación.
Habíamos visto la eternidad, anoche vimos la divinidad, la persona del Padre y del Hijo, y ahora estamos viendo la actuación, la manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová o Yahvé Malach. Amén. Lo hemos visto en varios pasajes. Y dice aquí Deuteronomio 6:4. Y como dice en el hebreo, dice Shema Israel, Yahvé Elohenu, Yahvé Echad. ¿Qué quiere decir eso? Yahvé Elohenu. Elo es Dios, ¿sí? Henu, nuestro. Elohenu, nuestro Dios. Y aquí dice Yahvé Echad. Y sabes que en el hebreo hay dos palabras para decir uno. Una es Yahad, como decir una unidad, una silla, una unidad absoluta. Es uno absoluto, un mango, por ejemplo. Es uno absoluto. Es la palabra hebrea Yahad. Pero hay una unidad en pluralidad, como decir una docena. Es uno, pero es una docena. Un grupo que hace una unidad, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que ellos sean uno en nosotros, una pluralidad en unidad o unidad en pluralidad. ¿Sí? La Trinidad, una unidad. Entonces aquí, en la confesión monoteísta del judaísmo, se está proclamando la pluralidad de personas en Dios. Yahvé Elohenu, nuestro Dios plural. Yahvé Echad. Echad es la unidad en pluralidad. Siempre que un hebreo te hable y te hable de unidad en pluralidad, te va a usar la palabra Echad. Cuando habla de una unidad absoluta, un bombillo es Yahad. Hay 3 bombillos, Echad. Aquí hay una bolsa de bombillos, Echad, una, pero que admite pluralidad. Amén. Por eso dice el Señor, hagamos a nuestra, descendamos y confundamos, vamos a Dios. Amén. Los hermanos preciosos. Entonces, podemos avanzar un poquito en Cristo, Cristo en el Antiguo Testamento, la manifestación de Cristo antes de su encarnación, ya ahora en el Antiguo Testamento, porque Cristo es el fundamento de la iglesia. Amén. Y Cristo tiene la preeminencia sobre todas las cosas. Amén, amados hermanos. Cristo es preeminente. Cristo de eternidad a eternidad. Amén. No solamente en figuras, en tipos, sino también Cristo mismo apareciendo a sus siervos en el Antiguo Testamento antes de la encarnación. Gracias, hermano. Señor te bendiga. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús, por esta lectura de tu palabra que tú nos has permitido tener en este corto tiempo, Señor. Que tú nos concedas espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu precioso Hijo. Límpianos de todo lo nuestro, Señor. Que sea tu espíritu, porque no es con fuerza, no es con ejército, sino es con tu Santo Espíritu, oh Jehová de los ejércitos, que peleas la batalla por nosotros. Guarda tu iglesia, edifica tu iglesia para tu gloria. Guárdanos para ti en esta hora. Y sigue bendiciendo a tu iglesia con tu palabra, Señor. En el nombre de tu amado Hijo, el precioso Señor Jesús. Aleluya y amén.